Sigamos entonces. Doctor Morales, ¿qué entiende usted por movimientos sociales? Bueno, lo que yo entiendo por movimientos sociales cuando la población o grupos, ¿no es cierto?, específicos de la población se unen en torno a algún problema que eventualmente sienten como propio o que los afecta. Los movimientos sociales pueden ser pequeños, ¿no es cierto?, reducidos a una comunidad limitada, o pueden, ¿no es cierto?, incluso aumentar y transformarse progresivamente en movimientos que pueden abarcar a todo un país. ¿Puede nombrar sus principales características? Bueno, el movimiento social, yo creo que, como decía hace un rato, surge por necesidades insatisfechas, ¿no es cierto?, que ellos sienten como factibles de solucionar, y que eventualmente el Estado, ¿no es cierto?, la entidad que regula, ¿no es cierto?, el funcionamiento del país, no le da la solución que ellos requieren. Y de ese tipo, ¿no es cierto?, han habido reivindicaciones de diverso tipo, en diversas áreas. El tema de la salud es uno de ellos. Quizá probablemente no el más relevante, porque habitualmente la gente más se motiva por otro tipo de razones. Y justamente en Chile este último tiempo, desde hace ya aproximadamente unos 15 o 20 años, que comenzó todo un movimiento que culmina con el tema de la reforma de salud. La reforma de salud no necesariamente nace producto de ¿cómo se llama?, de iniciativas del Estado, sino que en el fondo va a responder justamente a necesidades que la población en ese momento tenía respecto de dignidad, de acceso, trato. Y ahí se crea, ¿no es cierto?, o mejor dicho, se desarrollan las diversas leyes que conforman la reforma de salud, y que hoy día están prácticamente todas ellas en vigencia. O sea, eso va muy de la mano con la tercera pregunta que hice. ¿Recuerda alguna en las últimas décadas? ¿Recuerda algunos movimientos sociales en las últimas décadas? Lo que pasa es que el movimiento digamos que promueve, por decirlo así, la ley de salud o la reforma de salud, no es un movimiento, ¿cómo le podríamos llamar?, visible o activo. ¿Ya? No es como, por ejemplo, ¿no es cierto?, la movilización por las normas AFP, ¿no es cierto?, eventualmente movimientos que se dio por el tema de la gratuidad universitaria, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas, sino que es un sentimiento que parte, yo diría, básicamente por el tema de la judicialización de la medicina y por exigencias, digamos, por decirlo así, de estándares a nivel internacional, como el tema, por ejemplo, de la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Entonces se junta esta tendencia que aparece en los países más desarrollados, en las cuales, como no existe, por decirlo así, una defensa del usuario o paciente, o como se le quiera llamar, entonces en diversos países empiezan a buscar distintas soluciones. Y generalmente esas soluciones van más por la vía legal, ¿no es cierto?, de la justicia, de la demanda, ¿no es cierto?, directa. La vía formal, digamos. Claro, la vía formal, y por eso que este tema empieza justamente a tomar más relevancia y un poco, digamos, refleja la insatisfacción del usuario cuando sus necesidades no son adecuadamente satisfechas. Sea eso real o no. Claro, es la percepción. Es la percepción, ¿no es cierto?, que el usuario en este caso, ¿no es cierto?, tiene. Entonces un poco de ahí, ¿no es cierto?, nace todo este tema. Lo acoge, ¿no es cierto?, el gobierno de la época, lo acogen también, ¿no es cierto?, el Parlamento, y se empieza a desarrollar todo esto. En conjunto también con los gremios de la salud.
Lamentablemente los gremios en un comienzo, sobre todo el gremio del Colegio Médico, no participa, digamos, de la reforma. Se margina la reforma y posteriormente yo diría que justamente es uno de los problemas que faltó, digamos, la participación del gremio médico dentro de la elaboración de las políticas de la reforma. Entonces hoy día nos vemos muchas veces con problemas porque en su momento, digamos, No hubo participación. no hubo participación de un área importante, digamos, que es la contraparte en muchos casos, ¿no es cierto?, de esta necesidad social del paciente, del usuario, Usted habló de la reforma, habló del movimiento de No Más AFP, la gratuidad universitaria. ¿Recuerda algún otro movimiento? Bueno, está todo el tema, ¿no es cierto?, de la igualdad de género, que de una manera, ¿no es cierto?, tiene que ver con todo lo que es la parte del VIH, ¿no es cierto?, del tema de la orientación sexual, el tema de la ley de Cartesoto, ¿no es cierto?, el tema de la ley del cheque en garantía, que en su momento, ¿no es cierto?, también se ocurrió, ¿no es cierto?, cuando era exigencia por parte de las clínicas que antes había que dejar, por decirlo así, un cheque. Sin cheque no había atención. Sin cheque no había atención. Y que eso terminó, ¿no es cierto?, con una cuestión que se denomina ley de urgencia y ley de enfermedades con riesgo vital o secuelas funcionales graves, que hoy día por lo menos garantiza que la atención de todos los chilenos, independiente de su previsión, ningún tipo de limitación, ¿no es cierto?, hay que poner todos los recursos, cualquier institución, ya sea pública o privada, para solucionar ese problema. Perfecto. ¿Ha participado, se siente cercano a algún movimiento social? Sí, por supuesto. O sea, yo llevo años participando en salud, en áreas que tienen que ver con la parte gremial. En algún momento fui incluso hasta presidente del Colegio Médico a nivel local. Y después he ocupado también cargos directivos, ya es como la cuarta vez que estoy en un cargo directivo, además de la práctica clínica médica que en este último tiempo ha estado un poco corto de tiempo, pero siempre he tratado de mantener. Sí, es lo primero que se aleja. Desde su perspectiva como gestor, ¿cómo reconoce los movimientos sociales en salud? ¿Reconoce movimientos sociales en salud? Por supuesto. O sea, nosotros acá tenemos, por ejemplo, lo que pasa es que hoy día, o siempre, por decirlo así, siempre existe ante un problema, ante alguna situación compleja, alguna demanda, ya sea puntual, grupal o, como le explicaba, ya de mayor envergadura, ante la cual se presenta a la autoridad, ¿no es cierto?, el problema, y si la autoridad local puede solucionarlo, lo soluciona dentro, digamos, del marco legal o de funcionamiento en que puede hacerlo. Y uno de los grandes problemas que tenemos justamente hoy día es que no vienen aparejados los recursos con las diversas leyes y exigencias que nos hacen a los directivos. Entonces, habitualmente aparece la ley, aparece la obligación con los recursos que tenemos. Claro. Y los recursos que tenemos, ¿no es cierto?, son escasos y eso significa, ¿no es cierto?, muchas veces endeudarse. Desvestir a uno para vestir al otro. Tratamos de no hacer eso porque uno de los principios básicos en los cuales, digamos, uno como gestor e idealmente, ¿no es cierto?, tiene que, ojalá la población misma entender, es que cuando hay recursos escasos, uno de los principios básicos éticos que hay es la justicia. Por lo tanto, uno tiene que tratar de no desvestir un santo para vestir otro, sino que tratar de, con lo que hay, ¿no es cierto?, vestir razonablemente a los dos, digamos. Claro. Entonces esa es la parte que de repente es difícil porque
y por eso que es necesaria, y yo diría, no termina la participación social en salud con la reforma de salud. No termina, ¿no es cierto?, con la ley de derecho y deber del paciente, no termina, ¿no es cierto?, con el tener una serie de garantías que eventualmente antes no se tenían, sino que justamente yo creo que hoy día es más importante que la participación social en salud se mantenga. ¿Por qué? Porque hoy día los recursos del Estado, los recursos incluso del sistema privado o de todo el sistema de salud de Chile, muchas veces no da cuenta de las necesidades completamente. Por lo tanto, muchas veces hay ocasiones en las cuales hay que tomar algunas decisiones. Decisiones que básicamente son clínicas, y de ahí donde sale muchas veces el tema de, bueno, ¿quién es el doctor, digamos? Porque resulta que yo creo que nosotros los médicos tenemos una responsabilidad ineludible, que es decir, ¿no es cierto?, por lo menos, qué hacer, ¿no es cierto?, en determinadas cosas. A veces no necesariamente tenemos el diagnóstico, a veces no necesariamente tenemos el tratamiento, pero sí tenemos, ¿no es cierto?, la obligación de todo eso exponérselo al usuario o paciente o familiares y buscar entre todos formas de solución. Porque uno de los grandes dramas hoy día es que lo que uno ve, ¿no es cierto?, los servicios de urgencia colapsados. Bueno, ¿qué son los servicios de urgencia colapsados? ¿Es solamente un problema de recursos, que no hay médicos? ¿Es solamente un problema de espacio físico, digamos, los espacios físicos son muy pequeños? ¿O hay un exceso, ¿no es cierto?, de consulta? Ahora, ¿cuál es el otro problema? Las condiciones de salud en general, ¿no es cierto?, medido por algunos factores como es la esperanza de vida, por ejemplo. La esperanza de vida que se dio por allá por los años 30, 40, 1900, ¿no es cierto?, era de 40 a 45 años. Hoy día ya nos estamos acercando, ¿no es cierto?, a los 80 y probablemente vamos a pasar pronto, digamos, esa edad. Por lo tanto, el vivir más no necesariamente significa vivir mejor, porque justamente empiezan a aparecer una serie de enfermedades que antes no existían. La causa de muerte en aquellos años era fundamentalmente las enfermedades infecciosas. No habían antibióticos, por lo tanto, el que tenía, ¿no es cierto?, una neumonía, una apendicitis, una peritonitis, ese paciente fallecía. Hoy día, con los avances de la técnica, tenemos los antibióticos, ¿no es cierto?, la tecnología ha ido mejorando, los métodos diagnósticos han ido mejorando, por lo tanto ya el paciente no se muere de eso. Pero sí empiezan a aparecer otros problemas, el tema del cáncer, ¿no es cierto?, las enfermedades degenerativas que son propias de la edad, diabetes, hipertensión, agravados, ¿no es cierto?, por temas que tienen que ver con los hábitos de las personas, ¿no es cierto?, que es uno de ellos, ¿no es cierto?, que es el tema de la obesidad, el sedentarismo, el cigarrillo, todas esas cosas. Entonces resulta que hoy día el paciente que consulta en urgencia no es el paciente que le empezó a doler la espalda, ¿no es cierto?, sino que es un paciente habitualmente grave, que puede tener una enfermedad que puede ser simple. Por ejemplo, una apendicitis desde un punto de vista teórico es una cosa que si uno la diagnostica a tiempo, la trata a tiempo, es un tratamiento que es simple. Pero si el paciente que tiene esa misma apendicitis, ¿no es cierto?, es diabético, es hipertenso, ¿no es cierto?, es insuficiente cardíaco, o es añoso, ¿no es cierto?, un paciente avanzada, ya no es, ¿no es cierto?, una simple apendicitis, sino que es un enfermo complejo, claro, que va a requerir, ¿no es cierto?, probablemente apoyo de cama crítica, de cuidado intensivo. Entonces, todo este tema es tremendamente complejo porque muchas veces las personas dicen, dejémoslo un poquito más en el hospital. ¿Y por qué dicen eso? Lo dicen porque tampoco, ¿no es cierto?, la sociedad en su conjunto está hoy día, ¿no es cierto?, en condiciones de recibir un paciente, por ejemplo, que necesita ayuda, un paciente postrado. Antiguamente un paciente con un accidente vascular se moría. Un paciente añoso lo cuida a la familia. Hoy día el núcleo familiar antiguo no existe.
¿no es cierto? Hoy día, habitualmente, el núcleo familiar es un padre y una madre que trabajan, que no tienen a nadie que quede en la casa, ¿no es cierto? Por lo tanto, hoy día, dentro de la familia, tener un paciente que necesite de cuidados es un drama. Tremendo. Claro. Entonces la misma sociedad no está hoy día capacitada ni en condiciones, ¿no es cierto?, de recibir a ese enfermo que nosotros, entre comillas, salvamos de la muerte. Y por eso que si uno quiere buscar soluciones integrales, necesariamente, primero, no es un tema solamente del estamento médico, no es un problema solamente, ¿no es cierto?, de los administradores de salud, sino que es un problema social de país. ¿Qué importancia le otorga usted a los movimientos sociales en la gestión de salud? Bueno, un poco lo mismo que conversábamos hace un rato. Yo creo que una de las cosas, la participación social dentro de los establecimientos de salud, que es una de las cosas que hoy día nosotros también la ley exige. Nosotros aquí tenemos participación de representantes sociales. Fundamentalmente generados por líderes, digamos, que son de la Junta de Vecinos u otras organizaciones sociales a los cuales nosotros invitamos a participar. Nosotros tenemos un organismo que se llama Consejo de la Sociedad Civil, que participa, digamos, con nosotros como hospital, básicamente para buscar soluciones en conjunto, más que para exigir cosas o criticar solamente, sino que buscar soluciones en conjunto. A veces son soluciones relativamente fáciles y entendibles, y otras veces son soluciones bastante más complejas. Entonces lo importante también es que esta participación permite de que la comunidad, ¿no es cierto?, también conozca la realidad desde el punto de vista administrativo. Porque muchas veces creen, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, el director tiene poder, ¿no es cierto?, para hacer muchas cosas. Y sí, tiene poder para hacer muchas cosas, pero también tiene una enorme cantidad de limitaciones. Claro, sí. Entonces esas limitaciones son las que es importante que la misma sociedad, ¿no es cierto?, lo comprenda. Lo mismo que conversábamos recién, ¿no es cierto?, ¿qué responsabilidad tiene la sociedad, la forma de vida, el estilo de vida, ¿no es cierto?, en la generación de enfermedad? Porque, por ejemplo, si en el caso mío específico, si quiere lo cita, si quiere no, yo fumo, lo cual es ridículo, ¿no es cierto?, que un médico fume. Y fuma mucho. Y fumo mucho. Entonces sería ridículo que el día de mañana, ¿no es cierto?, yo alegara, ¿no es cierto?, o reclamara porque hice un infarto secundario, digamos, al cigarrillo, o que hice un cáncer pulmonar secundario al cigarrillo. Y le reclamara, ¿no es cierto?, al señor Estado, ¿no es cierto?, de que por favor, ¿no es cierto?, me trate y que no me deje morir. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que la responsabilidad del Estado, ¿no es cierto?, es cierto que es cuidar a las personas, pero también hay un tema tremendamente importante, ¿no es cierto?, que se ha dejado de lado y que viene de los años 70, digamos, del siglo pasado, que es el autocuidado, que es la prevención. El autocuidado y la prevención de enfermedades tiene que ver justamente, y es responsabilidad justamente de la sociedad. Exacto, cambio de cultura. Claro. ¿Qué debilidades ve en el sistema de salud para integrar las demandas de salud, las demandas de estos movimientos? A ver, yo diría que desde el punto de vista estructural, hoy día nosotros justamente tenemos estas instancias de participación que están reguladas por ley, que son, son obligatorias, sobre todo para establecimientos de alta complejidad como este. Por lo tanto, el canal existe. También ¿Debilidades? O sea, la gran debilidad, yo diría, no sé si debilidad, porque es un tema que hoy día, la facilidad, por ejemplo, de la comunicación, ¿no es cierto? Muchas veces las personas no prefieren saltarse, por decirlo así, el conducto regular en el sentido de hablar, ¿no es cierto?, con los directivos, conversar en esta instancia, ¿no es cierto?, sino que hoy día es más fácil hacer un Twitter, ¿no es cierto?, y que lo conozca, qué sé yo, miles o millones de personas, de situaciones que muchas veces no son tan claras. Entonces, muchas veces también el tema del manejo de la prensa,
la prensa hoy día, o sea, no hoy día, sino que siempre ha tenido, ¿no es cierto?, un poder enorme en esto. Y ese poder puede ser bien usado o mal usado. ¿Y en el sistema de salud? El sistema de salud ¿Qué debilidades yo creo que fundamentalmente tiene que ver con justamente, yo diría, más que con la estructura, con el ánimo de los directivos de abrir espacios de participación. ¿Y no los ve? ¿Perdón? ¿No los ve esas ganas de abrir esos espacios? No, yo creo que, por eso les decía, lo que pasa es que hoy día por obligación nosotros tenemos que hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya. El problema es que muchos directivos no están totalmente capacitados para manejar ese tipo de situaciones. Perfecto. Por lo tanto, cuando uno no está capacitado, ¿no es cierto?, para eso, ¿qué es lo que hace? Habitualmente es rehuir, ¿no es cierto?, el desarrollo de estas cosas. Aquí nosotros tenemos bastante, yo diría, participación de diversos grupos, incluso grupos que no tienen necesariamente que ver con esta estructura, sino que hay un grupo de mujeres, por ejemplo, que están organizadas y que tienen, una relación bastante directa con nosotros. Hay grupos de pacientes con patologías específicas que también se relacionan con nosotros, en los cuales tratamos de buscar en conjunto alguna solución. Pero para eso tiene que haber también un ánimo bidireccional. Sin duda que muchos directivos se refugian, ¿no es cierto?, en su dirección. Hay otros que son más abiertos, pero como este es un tema relacional que no se aprende, sino que, y que no está, digamos, en la carrera de muchas profesiones. No es una asignatura. Claro, no está en asignatura. Es un tema que para muchos es difícil de lograr. Bueno, en el caso mío específicamente, digamos, yo tengo una edad ya que he pasado, por decirlo así, por muchas experiencias. Como le contaba, ya he estado en este tipo de situaciones. He estado también al otro lado, por lo tanto también conozco, ¿no es cierto?, la realidad desde el punto de vista del usuario, de su movimiento social. Por lo tanto, para mí personalmente no es tan difícil esto, ni me provoca temor. Al contrario, yo creo que justamente con el hecho de conversar muchas veces los problemas, llamémoslo así, que son enormes, le buscamos una solución. Puede que no sea la solución ideal, digamos, pero buscarle una solución, porque a veces cuando se produce el conflicto, el único que pierde, digamos, lamentablemente en esta historia es el paciente. Sí. ¿Qué fortalezas ve en el sistema de salud para integrar las demandas? Porque hablamos un poco de las debilidades, ¿cuáles serían las fortalezas del sistema de salud? O sea, la fortaleza que tiene hoy día, yo diría que básicamente esta, digamos, de que hoy día por normativa nosotros tenemos que integrar a la comunidad en no necesariamente en las decisiones, pero sí en las orientaciones que tienen que tener, ¿no es cierto?, los distintos establecimientos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, bueno, y eso ha sido Vox Populi este último tiempo, ¿no es cierto?, la comunidad que exige, ¿no es cierto?, tener más establecimientos de salud. Sí. Ahora también como sugerencia debería, digamos, la comunidad también preocuparse de que haya más profesionales de la salud, porque no sacamos nada con tanto establecimientos vacíos. Exactamente, ¿no es cierto? Y eso es un tema que para mi gusto, ¿no es cierto?, ha quedado postergado y que no se ha puesto, digamos, no se han hecho cargo. Exactamente. ¿Qué amenazas reconoce en los movimientos sociales en salud para la gestión? O sea, yo personalmente creo que la amenaza para mi gusto no existe. Yo creo que la mayor amenaza es cuando no existe comunicación. Porque justamente si el movimiento social, desde su perspectiva, y por otro lado, ¿no es cierto?, el gestor de salud o administrador de salud, ¿no es cierto?, de turno, porque esto también, ¿no es cierto?, es rotativo, digamos, yo diría que eso es una debilidad también. En la medida que ellos se puedan encontrar, van a encontrar una solución factible.
probablemente no la ideal, porque justamente en una negociación, ¿no es cierto?, no se trata de ganar necesariamente, sino que los dos se sientan, ¿no es cierto?, que lograron... Que los dos ganen. Claro, que los dos ganan. Pero hoy día existe a nivel social también el tema de que yo exijo nomás. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? Claro. O sea, la responsabilidad personal sigue siendo ineludible. Yo puedo tener un precioso sistema, ¿no es cierto?, de urgencia, un precioso sistema de transporte de ambulancias, SAMU, ¿no es cierto?, o lo que sea, de rescate. Bueno, que si yo puedo tener muchas camas de cuidado intensivo, ¿no es cierto?, pero si yo no voy a la raíz, por ejemplo, de los accidentes de tránsito, ¿no es cierto?, donde está el alcohol de por medio, yo no saco nada con tener, ¿no es cierto?, el otro sistema, porque eso es insuficiente. Además que hay un viejo dicho, digamos, que más vale prevenir que curar. Exacto. Y finalmente, doctor, ¿qué oportunidades reconocen los movimientos sociales en salud para la gestión? Yo creo que justamente lo más importante es que hay necesidades de repente que uno no las conoce, ¿ya? A ver, las estructuras, ¿no es cierto?, y no solo de salud, sino que todas las estructuras, llamémoslo así, independientes en realidad si son públicas o privadas, pero todas las estructuras tienen su dinámica, se crean de determinada forma, evolucionan en el tiempo, igual que una persona, ¿no es cierto?, se va formando en el tiempo y a veces se forma y se desarrolla en torno a los intereses internos y no a los intereses externos. Entonces hay muchas cosas que, por ejemplo, que parecen de perogrullo, pero que eventualmente si alguien no se preocupa de decirlo o no se preocupa de, de solucionar un problema, no aparece. Por ejemplo, yo puedo tener un precioso sistema de agendamiento de horas médicas, pero resulta que no saco nada, ¿no es cierto?, con citar a un paciente a las 8 de la mañana que vive, ¿no es cierto?, a 50 kilómetros de este hospital, donde tiene que levantarse, ¿no es cierto?, a la 1 de la mañana, caminar, ¿no es cierto?, no sé cuántos kilómetros, o que se subir a caballo, ¿no es cierto?, en carreta, para esperar la única micro, ¿no es cierto?, que pasa como a las 7 o 8 de la mañana, ¿no es cierto?, una o dos veces a la semana, ¿no es cierto?, para que llegue aquí, ¿a qué hora? ¿A las 10? Y más encima le canceló la hora porque llegó atrasado. Exactamente, más encima se le cancela la hora porque llegó atrasado. Entonces, ese tipo de cosas, que es una de las cuestiones que más hemos conversado con la comunidad y hemos tratado de buscar formas, no es tan fácil de solucionar, porque lamentablemente, como le explicaba, las rigideces que tiene el sistema muchas veces no permite jugar mucho con eso. Pues resulta que aquí, ¿no es cierto?, como funcionario... Perdón. Sí. ¿Aló? ¿Sí? Estoy medio ocupadito, ¿te puedo llamar? Estoy terminando. Ya, ok, chao. Entonces, por ejemplo, hoy día nosotros tenemos profesionales, nosotros contratados, en un determinado horario. Y ese horario, ¿quién lo fija? Histórico, ¿no? Es histórico. Es histórico, ¿no es cierto? Sí. El tema, por ejemplo, de la jornada única. Espectacular, ¿no es cierto? Podemos llegar más temprano a nuestra casa. Pero en este tipo de negocios nadie nos preguntó, digamos, si eso nos servía o no servía. Si porque resulta que... no. Claro. Entonces, por eso que yo creo que en este tipo de situaciones falta mucho diálogo entre, ¿no es cierto?, las instituciones, los jefes, ¿no es cierto?, de las instituciones, o los administradores, como se quiere llamar, y la comunidad. O sea, ¿te reconocería como oportunidad el diálogo? Sin duda. Súper. ¿Ve que no era para tanto?